Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sabes que desde que el pecado entró en el mundo, la muerte pasó a ser una realidad universal para toda la humanidad? Todos estamos expuestos a ella. Llega cuando menos lo esperamos. Y aquí la declaración es muy clara. Todos somos pecadores y todos caminamos para la muerte. Al ser humano le cuesta entender y aceptar la muerte como parte de la vida. ¿Sabes? Es que no fuimos creados para morir. Fuimos creados para vivir. Por eso es que Salomón dice que Dios puso en nuestro corazón el deseo de la eternidad. Queremos vivir a pesar de los problemas difíciles de la vida. Nos aferramos a la vida. Y cuando nosotros perdemos a alguien que amamos, el dolor es indescriptible. Las palabras son insuficientes para consolar. Solamente las promesas de Dios pueden darnos la fortaleza que necesitamos en ese proceso doloroso. Mientras tanto, en la mente surgen preguntas como ¿qué sucede con la persona que murió? ¿A dónde fue? Sabes que todos deseamos encontrar una explicación que pueda satisfacer nuestro corazón. Solo que ante la falta de respuestas, el hombre acude al ámbito de lo sobrenatural y acude a las diversas corrientes religiosas para encontrar respuestas sobre este asunto. Por ejemplo, los adeptos al espiritismo y varias religiones orientales, ellos creen que la muerte es solo una apariencia. O sea, cuando una persona muere, piensan que va a otros planos de la existencia. El hinduismo cree en el samsara, que significa que la vida presente es el resultado de existencias anteriores a través de la ley del karma. Que el ciclo de vida y muerte solamente será quebrado cuando la persona experimente la moksha, o sea, la liberación de la samsara. Entre los judíos, la creencia de la resurrección es fuerte, aunque algunos también creen en la reencarnación. Mientras que los católicos creen que cuando alguien muere va al cielo, o al infierno, o al purgatorio, que es un supuesto lugar intermedio entre el cielo y el infierno, donde las personas sufren y allí pueden purificarse. Y bueno, allí va a depender de tus obras para que vayas a ese lugar. La mayoría de iglesias protestantes creen que los salvados van al cielo inmediatamente después de la muerte y que los malos serán quemados eternamente en el infierno después del regreso de Cristo. Tantas ideas, tantas opiniones, tantos argumentos. Sin embargo, de acuerdo a la Biblia, los muertos están en un estado de inconsciencia, en la sepultura, hasta que Dios los resucite. Ellos no saben nada, no piensan nada, no hacen nada. Por eso es que la Biblia compara a la muerte como un sueño. Sin embargo, las personas quedan confundidas, porque en lugar de buscar respuestas en la Biblia, buscan en otras fuentes. Y claro que Satanás, que es el padre de la mentira, él crea confusión y lleva al ser humano a hacerle pensar todo lo contrario a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ahora, presta atención a lo siguiente. Hoy en día existen diversas respuestas en relación a lo que sucede cuando una persona muere. Ya te mencionamos algunas, solo por resumir. Algunos piensan así: el alma deja el cuerpo y va directamente a la presencia de Dios para ser juzgada. Otros dicen así: las almas de los creyentes pasan inmediatamente a la gloria, mientras que sus cuerpos quedaron allí en la sepultura. Los salvados van al cielo y pues los perdidos quedan en el infierno, allí vivos y conscientes, donde son atormentados y torturados todos los días. Otros dicen, pues cuando mueres te reencarnas y vives en otro cuerpo. Si te das cuenta, todas estas creencias tienen algo en común: inmortalidad del alma. Y sabes que este fue el primer sermón del diablo en el jardín del Edén. Él contradijo a la palabra que Dios había dicho en el Edén.
En Génesis 2:16 Dios había prohibido: el día que comieres del fruto prohibido vas a morir, dice Génesis 2:17. Pero el diablo, en Génesis 3:4 registra que le dijo: no moriréis. Es decir, aunque vayas a la sepultura seguirás vivo. Algo de ti continuará vivo. Jamás morirás. Eso es la mentira del diablo. De allí sale el concepto de que cuando el ser humano va a la sepultura, pues sale el alma. Y sale del cuerpo, que va a ir a vivir a otro lugar, va a otro plano de existencia. Veamos bíblicamente qué significa alma. ¿Sabes que en hebreo, que es el idioma original en el cual la Biblia se escribió junto con el arameo y el griego, la palabra alma en hebreo es nefesh? Aparece 755 veces en el Antiguo Testamento. En griego la palabra alma es psiche. Ahora, en el idioma original, alma, ¿sabes qué significa? Vida, persona, criatura o mente. Pero jamás una parte independiente del cuerpo humano. Ahora, ¿por qué necesitamos ir al idioma original para tener una mejor explicación de ciertas palabras? Aquellos que conocen más de un idioma saben que al momento de traducir una palabra de un idioma para otro, la palabra puede perder su fuerza, es más, o puede tener otros significados. Déjame colocarte un ejemplo muy simple, muy práctico. En español, la palabra exquisito puede significar delicioso, agradable. Yo puedo decir: hoy fui a almorzar, el almuerzo de hoy estuvo exquisito. Todos los que hablan español pues me van a entender de que me gustó muchísimo. Sin embargo, la misma palabra exquisito en portugués significa extraño. Si yo uso la misma palabra, pero para las personas que hablan portugués van a entender que lo que yo comí no estuvo bueno, que no me gustó, que fue extraño. Fíjate una cosa, para unos una palabra puede alegrarlo y para otros la misma palabra puede entristecerlo. Porque va a depender del contexto, va a depender del idioma en el cual se diga la palabra. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. No fue escrita en español. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender cuál era el pensamiento hebreo. Tenemos que ir al idioma original para poder encontrar su verdadero significado. Porque hay muchas palabras que pueden ser entendidas en nuestra cultura, en nuestro pensamiento occidental, en nuestras creencias. Entonces, la misma palabra que en el oriente significa una cosa, en el occidente puede tener otro significado. Por eso es que hay mucha confusión con la palabra alma, con la palabra infierno, porque significa diferente a lo que pensamos. La palabra alma entonces significa vida, persona, criatura o mente. Entonces, cuando yo leo en la Biblia la palabra alma, la Biblia no me está diciendo que es algo que sale del cuerpo. Eso es una mente occidental, contaminado por la filosofía griega. Cuando tú entiendes esto, entonces desaparece la confusión con muchos textos que muchos allí toman para poder fundamentar la inmortalidad del alma. Por ejemplo, Mateo 10:28. Jesús dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Alguien dice: ya ven, aquí el alma es una cosa, el cuerpo es otra cosa. Alma aquí significa vida. Lo que Jesús está diciendo es así: tú no debes temer a los que matan el cuerpo, pero no pueden quitarte la vida. ¿De qué vida está hablando? Vida eterna. Teme a Dios, quien puede destruir tu cuerpo y toda esperanza de vida eterna. Porque eso es lo que significa el idioma original. Otros toman Apocalipsis 6, 9 y 10 cuando dice: vi las almas debajo del altar. Mira, en Apocalipsis encontramos muchos elementos simbólicos por ser un libro profético. Por ejemplo, allí aparece la muerte cabalgando en un caballo y el Hades le seguía. Tú no puedes tomar esto de manera literal. Claro que esto es simbólico. Ahora, ¿qué significan las almas debajo del altar? En el Antiguo Testamento, el altar era el lugar donde se ofrecían sacrificios y la sangre se derramaba al pie del altar. Estas almas de Apocalipsis representan las vidas de los mártires. Esa sangre que clama son esas vidas
que claman simbólicamente. Recuerda que en Génesis 4, 9 y 10, Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama. ¿Eso era literal o era simbólico? Claro que era un lenguaje simbólico, porque la sangre no puede clamar. Ese mismo simbolismo se usa en Apocalipsis. Cuando encuentras aquí términos como le salió el alma, está diciendo, le salió la vida, acabó de morir. Cuando hay otros textos que mencionan que dice, y volvió el alma, pues volvió la vida, porque eso es lo que significa alma, persona, vida o mente. Por eso el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, él dice que el mismo Dios os santifique, espíritu, alma y cuerpo. O sea, que tú puedas ser santificado completamente. Aquí alma se refiere a ¿qué? A mente, a todos los aspectos de la vida, físicamente, mentalmente y espiritualmente. O sea, la santificación es completa, incluyendo tus sentimientos, incluyendo tus emociones. Ahora entiendes cómo muchos textos, cuando vamos al idioma original, vamos a entenderlo de manera diferente. Ahora, esta idea de que existe alma fuera del cuerpo no es bíblica, sino que en las culturas paganas antiguas ya se proclamaba. Tú sabes que los antiguos egipcios creían que el espíritu o alma de la persona continuaba viviendo después de la muerte, que continuaba teniendo los mismos gustos y las mismas necesidades de una persona viva. Por eso es que cuando entre los egipcios, cuando ellos morían, pues allí en el ataúd o allí en su tumba los llenaban de alimentos y de dinero para una mejor vida más allá. Los griegos recibieron este pensamiento y le dieron un toque filosófico. Y claro, desde allí pasaron a todas las generaciones. Platón, por ejemplo, en su obra La República, termina con una leyenda, la leyenda de Él dice así, murió en una batalla. Y cuando los cuerpos de los soldados fueron recogidos 10 días más tarde, el cuerpo de no estaba descompuesto. Bueno, resulta que después de 2 días más, resucitó. Y cuando resucitó, contó todo lo que había visto en el otro mundo. Según la leyenda, cuenta que el alma de dejó el cuerpo y viajó en otras esferas. Pues llegó a un lugar misterioso donde había 2 aberturas en la tierra separadas una de la otra. Y entre esas aberturas, él dice que habían jueces que ordenaban las almas de los justos que estuvieran a la derecha y subieran para el cielo, y las almas de los impíos que estuvieran a la izquierda para irse debajo de la tierra. Ahora, de estas 2 aberturas, él vio almas limpias y almas sucias. Unas que llegaban del cielo y otras de debajo de la tierra. Y allí ambos grupos venían contando experiencias que habían pasado. El primer grupo hablaba de las delicias del cielo, mientras el otro grupo hablaba de los horrores del infierno. Supuestamente en la leyenda, después de un descanso de 7 días, los grupos eran obligados a continuar haciendo la elección de acuerdo con las encarnaciones pasadas. Algunos se volvían pájaros, otros animales, etc. Cada uno allí bebía el agua del olvido que eliminaba la memoria de su vida anterior. En ese punto, dice la leyenda, que se despierta. Sócrates concluye así, el alma es inmortal y es capaz de soportar los extremos del bien y el mal. Ahora, por increíble que parezca, los griegos creían en estos mitos. Tales ideas incluso invadieron el judaísmo y llegaron hasta el cristianismo. ¿Tú sabes que en tiempo de Jesús muchos fariseos ya creían en la inmortalidad del alma? Al paso que los saduceos decían, por ejemplo, que el alma muere con el cuerpo. Ellos no creían en la resurrección. Por eso es que Jesús dijo, tengan cuidado con sus enseñanzas en Mateo 16, 11 y 12. Tengan cuidado. Platón también enseñó que cuando una persona muere, el espíritu se liberta del cuerpo. Platón decía, el cuerpo es la prisión del alma. Ahora, te recuerdo una cosa. Esto no es Biblia, esto es filosofía. Y hoy, infelizmente, en muchos púlpitos se predica eso. Hoy, la mayoría de las religiones creen en que hay un estado de conciencia después de la muerte. ¿Qué cosa enseñan? Que los muertos no están realmente muertos. Eso es lo que están enseñando. Fíjate, la enseñanza
espiritista de la nueva era y aquellas experiencias de casi muerte, pues son versiones de esa creencia. Tú sabes que cada vez se intensifican las apariciones y los testimonios de personas que aseguran que hablaron con una persona que ya murió. Otros aseguran que salieron de su cuerpo, fueron para el cielo, para el infierno y comienzan a describirlo. ¿Cómo poder explicar eso? El doctor Jacques Provenza, que tiene doctorados en ciencia y religión, dice que existen fascinantes coincidencias entre las experiencias de los casi muertos y de los que consumen drogas alucinógenas. Lo que pasa es que las personas que pasan por esas experiencias relatan haber visto o haber sentido algo indescriptible, la sensación de estar fuera del cuerpo. O sea, toda esa experiencia de tener un lado espiritual, de paz, de amor, de haber pasado por túneles, de haber visto luces brillantes. La explicación a todas esas experiencias está en el cerebro. Cuando la química del sistema nervioso central se altera, ¿qué cosa se produce? Ilusiones y alucinaciones. O sea, estas experiencias no son pruebas de que la vida continúa después de la muerte. De ninguna manera. Entonces, cuando tú escuches ese tipo de experiencias de personas, ya sabes cuál es la explicación. O sea, es muy parecido a aquellas personas que consumen droga, claro, pero estas personas no es que consumieron droga, es que el cuerpo se alteró, el sistema nervioso se alteró y llegaron a esas conclusiones. Por eso nosotros no tenemos que creer a experiencias, tenemos que creer a lo que la Biblia dice. ¿Y qué cosa dice la Biblia al respecto de cuando una persona muere? Eso es lo que queremos ver ahora. ¿Cómo es que el ser humano vino a la vida? Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otras traducciones dice un alma viviente. Alma viviente es una persona. Tú, yo, somos alma. Ahora, alma no es un espíritu desencarnado. El polvo se une al soplo de vida y surge el alma. O sea, el ser humano completo, íntegro. ¿Qué sucede cuando morimos? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. O sea, al momento de morir se invierten las cosas. El polvo vuelve a la tierra y el soplo vuelve a Dios. Génesis 3:19, Dios dice lo mismo después de la entrada del pecado. ¿Qué es el espíritu que vuelve a Dios? Cuando Dios dio su aliento de vida, no le dio un aliento pensante. La palabra hebrea es ruaj, que significa soplo, nada más que eso. En griego es neuma. De allí deriva la palabra neumático, que significa aire, soplo, aliento, nada más. O sea, el ser pensante apareció solamente cuando el polvo de la tierra se une al soplo de vida. Es como la luz. La energía que pasa por los cables no es luz. La bombilla tampoco es luz, pero cuando la electricidad se une a los filamentos de la bombilla, entonces aparece la luz eléctrica. ¿Qué sucede entonces cuando se apaga la luz? La bombilla está ahí, la energía también está allí, pero cuando les separamos, la luz desaparece. Lo mismo ocurre con el ser humano. Entonces, no existe un espíritu vivo y pensante que sale del cuerpo después de la muerte. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5, 6 y 10 dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga y su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia acabaron. Nunca más tendrán parte debajo del sol. Por eso el versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, la sepultura, donde tú vas, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, o sea, no hay nada. La Biblia es clara y categórica al afirmar que cuando el ser humano muere, se acabó todo. La persona que muere queda en un estado total de inconsciencia.
No tiene ninguna actividad. Mira lo que dice el libro de Job capítulo 7, versículo 9 hasta el 10. Así como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar se le conocerá más. O sea, ellos no piensan más, no sienten más. Cuando vamos a Salmo 146, 4 dice, pues su aliento sale y el polvo vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen todos sus pensamientos. ¿Cómo podemos entonces explicar aquellas historias de personas que dicen que pueden comunicarse con sus seres queridos que ya murieron? Personas que dicen, yo pude escuchar su voz, yo pude verlos. ¿Sabes que en la Biblia encontramos una sesión espiritista? Primera de Samuel capítulo 28 dice que un día el rey Saúl, cuando se había separado de Dios, en su desesperación fue a una pitonisa en Endor para hablar con el profeta Samuel, que ya había muerto. La Biblia dice que Saúl habló con un supuesto Samuel que apareció y le dijo que su fin había llegado. Mas la pregunta es, ¿fue Samuel quien apareció allí? No. Cuando vamos a Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, dice, así murió Saúl porque pecó contra Jehová y se rebeló, por lo cual no guardó todos los preceptos y fue a consultar a una adivina en lugar de consultar a Jehová. Si el verdadero Samuel hubiese aparecido para hablar con Saúl, entonces no se contaría como rebelión contra Jehová, porque Samuel era un profeta de Dios. Entonces Satanás, junto a sus demonios, se dedican a engañar a las personas. Pueden tomar la forma de una persona, la voz de quien ya murió, y pues se presentan en las diversas sesiones espiritistas. A veces inclusive se disfrazan de fantasmas, haciendo creer a las personas de que son almas que penan, son almas que deambulan, y así incluso dan credibilidad a fábulas, a leyendas, simplemente para contradecir lo que dice la Biblia. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, que el diablo puede disfrazarse como un ángel de luz. Dice, no os sorprendáis. O sea, aún puede hacer milagros sorprendentes. No todo milagro viene de Dios. Tú debes tener mucho cuidado. Si la Biblia no respalda aquella experiencia que estás viendo, no creas que viene del cielo. Sabes que la Biblia dice que los muertos están en sus tumbas. Ellos no saben nada. En la Biblia, la muerte es comparada a un sueño, pero sin sueños. Mira, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Dice así, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Está hablando de su muerte. ¿Recuerdas cuando Jesús en Juan 11, 11 al 15 dijo, vamos a despertar a Lázaro que está durmiendo, pero en sí había muerto? Hechos capítulo 7, versículo 60, al hablar de Esteban, dice que después de haber dicho no tomes en cuenta este pecado, él durmió. ¿Qué está diciendo? Murió, porque él fue el primer mártir cristiano. La muerte es comparada a un sueño, porque un día despertaremos, y ese despertar se llama resurrección. Jesús dijo en Juan 5, 28 que todos los que están en las sepulturas resucitarán. Claro, algunos para vida eterna y otros para recibir la condenación en diferentes momentos. La Biblia en 1 Timoteo 6:16, 1 Timoteo 1:17 dice que solamente Dios es inmortal. La inmortalidad es un don de Dios, pero de manera condicional para el ser humano que acepta a Jesús. El ser humano se volverá inmortal cuando Jesús regrese, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Hoy no. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta y aquel estaba lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado.
En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida, y Lázaro ahora recién está siendo consolado, y tú estás atormentado. Además, hay una gran cima puesta entre nosotros, de manera que los que quisieran pasar de allá a acá no pueden, ni de aquí para allá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre un mensaje, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan también a este lugar. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguno se levante de los muertos. Sabes que muchas personas sustentan la idea de que cuando una persona muere, va al cielo, basándose justamente en esta parábola que Jesús contó. De paso, era una parábola conocida en ese tiempo, una historia conocida. En la parábola del rico y Lázaro, hay varios puntos que nosotros tenemos que comprender. Mira, en primer lugar, una doctrina no se basa en una parábola, porque las parábolas tenían un objetivo principal, y era mostrar una lección espiritual. Jesús contó varias parábolas que tenían que ver con el día a día de las personas o historias que las personas conocían. Esta es una historia conocida en su tiempo. Jesús tomó eso para dar una lección espiritual. Por ejemplo, la parábola del rey que invitó a las bodas de su hijo y nadie de los invitados fue. Esto no era un asunto real. Esto fue una historia creada. ¿Para qué? Para poder mostrar una lección espiritual. Sin embargo, si alguien quiere fundamentar su doctrina en parábolas, va a entrar en serios problemas. ¿Por qué razón? ¿Cómo fundamentaría el carácter de Dios tomando la parábola del juez injusto? ¿Te das cuenta? Qué peligroso es entrar allí. Veamos algunos detalles de esta parábola. En primer lugar, en esta historia, quien se salva no es por creer en Jesús, sino se salva porque vivió en la miseria. Y eso está en contra de la Biblia, porque la Biblia dice que la salvación no es porque lo pasaste mal aquí, ahora vas para el cielo. No, la salvación es por creer, no por la condición que viviste en la tierra. Número 2, ¿dónde queda el seno de Abraham? ¿De qué tamaño es ese seno para poder recibir a todos los que mueren en Cristo? Fíjate una cosa, si el seno de Abraham es el lugar a donde van los creyentes, entonces, ¿dónde fueron los que murieron antes que Abraham? Tú sabes que el libro de Hebreos, capítulo 11, presenta una galería de hombres y mujeres de fe. Y entre ellos, pues se encuentra Abraham, Hebreos capítulo 11, versículo 17. Sin embargo, el versículo 39 dice que ninguno de ellos recibió lo prometido. Es decir, ninguno fue al cielo, ninguno recibió la recompensa. Eso significa que estos hombres y mujeres llenos de fe descansan en sus tumbas esperando la resurrección de Jesús. Número 3. Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que vine a anular la ley o los profetas. Si Jesús quería enseñar que una persona cuando muere va al cielo o al infierno a través de esta parábola, entonces estaría anulando todo lo que los profetas dijeron. Estaría anulando todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y Jesús dijo, no he venido para anular la ley o los profetas. Número 4. Si esta parábola estuviera describiendo lo que sucede cuando una persona muere, entonces significa que el cielo está cerca del infierno, que ambos grupos pueden conversar. Entonces la pregunta es, ¿quién es feliz mirando a la otra persona que está en sufrimiento eterno? ¿Te das cuenta que esta parábola tenía solamente una lección específica?
¿Qué cielo es ese que está cerca del lugar de tormento, viendo que las personas allí se consumen día a día? Eso no es el cielo. Número 5. Si el concepto que se tiene de alma, ¿qué es alma? Algunos dicen, alma es aquello que sale del cuerpo. Esto significa que el alma no tiene cuerpo. El alma es, no sé, algún espíritu. ¿Por qué entonces aquí en la parábola aparece, si es que supuestamente es un alma, teniendo sed? Diciendo, por favor, manda que moje un poquito su dedo en el agua y que ponga en mi lengua. No se trata entonces de algo que sale del cuerpo. Otra cosa, si las personas cuando mueren van en cuerpo completamente al cielo o van al infierno, significa que ya fueron juzgadas. Entonces, ¿para qué existiría el juicio final? ¿Qué sentido tiene dejar el cuerpo de lado si los salvos van a recibir cuerpos glorificados cuando Jesús viene? Eso dice la Biblia. ¿Qué sentido tiene la resurrección? Si cuando una persona ya va para el cielo, cuando muere para poder recibir su recompensa, entonces ¿a quién va a resucitar Cristo cuando viene? ¿Qué sentido tiene la resurrección que la Biblia está enseñando? ¿Para qué Jesús vendría a resucitar a los muertos si ya todos están disfrutando de su recompensa? ¿Para qué? Apocalipsis capítulo 22. Versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Galardón significa recompensa, para recompensar a cada uno conforme fuere su obra. Es decir, nadie recibe recompensa adelantada. La recompensa se dará cuando Jesús regrese. Entonces, ¿qué cosa es lo que Jesús quiso enseñar en esta parábola? Número 1, fíjate, presta atención. Los judíos llamaban a Abraham de padre, y ellos obviamente que despreciaban a los gentiles, porque ellos se sentían superiores y con el derecho de salvación. Y aquí Jesús lo que quiere enseñarles es que a las personas a quienes ellos desprecian pueden llegar al cielo. Y ellos que se sienten ricos, con tantos privilegios como el rico de la historia, pueden terminar totalmente perdidos. Esa es la primera lección. O sea, el rico representa a la nación judía y Lázaro representa pues a los gentiles, los despreciados. Los judíos, que decían que tenían a Abraham como padre y a todos los profetas, no vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos tuvieron tantos privilegios, como en la historia, tantas riquezas, tantos privilegios, pero terminaron perdidos y solo se salvaron a aquellos que creyeron mediante la fe. Ahora, eso es la enseñanza. Jesús usó una historia popular para traer una enseñanza directa. ¿Te das cuenta? Hay muchas personas que toman ese texto para hacer decir otra cosa. Por eso es que Lucas capítulo 16, ahí en el pedido que hace a aquel hombre rico, le dice, por favor, manda para que mi familia se arrepiente y no venga a este lugar. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es, pues que ellos escuchen a Moisés y a los profetas. Está hablando de la nación judía. Aquí está la enseñanza real de lo cual Jesús quería enseñar a los judíos. Ustedes aquí tienen tantos privilegios, son como este hombre rico y desprecian a los gentiles. Tengan cuidado, porque no vaya a ser que después de tanto privilegio ustedes terminen perdidos y los gentiles terminen salvos, porque ellos van a creer. Recuerda que la salvación aquí no es por creer, porque es una parábola. Aquí la salvación es porque uno tiene privilegios y el otro no tiene. Cuando la Biblia dice que la salvación solamente es por creer en Jesucristo. Cada vez que leemos un texto, y hemos analizado aquí qué significa el término alma en los diferentes textos bíblicos, y cada vez que leamos un texto o una parábola, paremos para pensar, analizarlo en su concepto y ver qué enseñanza tiene para traernos aquella parábola o aquel versículo. Seamos lectores profundos, no superficiales, y comparemos una enseñanza a la luz de toda la palabra de Dios. Solamente así llegaremos a una interpretación correcta. Por eso pedimos siempre la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a la comprensión de este tema. Sin embargo, Pablo tiene otras cosas para decirnos en cuanto a la muerte.
¿Por qué existe todo un esfuerzo por divulgar mensajes que tienen que ver con la inmortalidad del alma, que es contrario a las Sagradas Escrituras? Por una razón, porque si el alma no muere, no hay por qué preocuparse tanto en esta vida. Si hacemos bien o mal, pues no hay problema, porque tienes otra posibilidad. Hay otras vidas, como algunos creen. ¿Para qué sirve la salvación en Cristo? ¿Para qué sirve la obediencia a la palabra de Dios si podemos seguir evolucionando? ¿Te das cuenta lo terrible de esta mentira? La Biblia enseña que cuando el ser humano muere, vuelve al polvo de la tierra y el soplo de vida regresa para Dios. La persona no tiene más conciencia. A partir de ese momento acabó todo con su vida, hasta el momento de la resurrección. No se trata de que el espíritu de los malos vaya al infierno, de los buenos va al paraíso, o de los que no son tan buenos van al purgatorio, o estén almas deambulando o reencarnándose allí en otras vidas. Esto es un engaño diabólico. Ya vimos aquí en las Sagradas Escrituras. Los muertos descansan en sus tumbas hasta la venida de Jesús. Job y Pablo y otros pasajes de la Biblia expresaron su fe en la resurrección de Jesús. ¿Sabes qué? Job decía en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¡Qué esperanza gloriosa! Pablo, cuando escribió a Timoteo, en 2 Timoteo 4, 7 y 8, él decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Cuándo? En aquel día. Y él dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuándo? En aquel día, en la venida de Jesús. Él no dice, pues ahora voy a morir y voy a disfrutar del paraíso. Él no dice, mi recompensa voy a recibir ahora. No, dice en aquel día. ¿Qué día? No existe otro día que la segunda venida de Jesús. Muchas personas creen que cuando Jesús le dijo al ladrón arrepentido en Lucas 23, 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, muchos piensan que Dios llevó ese mismo día al ladrón allí al cielo. Mira, la promesa de Jesús le hizo ese día. El texto dice así, de cierto te digo hoy, o sea, ese día, tú estarás, es tiempo futuro. Cuando vamos a Juan capítulo 20, versículo 17, dice que cuando Jesús resucitó y se encontró con María, le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre. Entonces, si Jesús no subió el día viernes cuando murió, incluso después de su resurrección dijo que no había subido, ¿cómo es que pudo haber llevado en el mismo día a aquel ladrón al cielo? ¿Te das cuenta? Ahora, él descansa en su tumba, seguro de que cuando Cristo regrese, su tumba se abrirá y resucitará para vivir eternamente junto a los redimidos. Jesús murió en nuestro lugar y Él derrotó a la muerte en su propio terreno. En Apocalipsis 1:18 le dice a Juan, no temas, porque yo tengo las llaves. Llaves significa autoridad. Tengo las llaves de la sepultura. La muerte fue vencida. La resurrección de Cristo nos dio la garantía de vida. Por eso es que Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Querido, déjame decirte una cosa interesante. La muerte no es tragedia cuando hay esperanza. Tragedia es vivir la vida sin Cristo y morir sin Cristo. La muerte no tiene la última palabra. La muerte tiene sus días contados. La muerte no es un punto final, apenas es una pausa, porque cuando Cristo regrese, las tumbas de aquellos que murieron en Jesucristo se abrirán para vivir para siempre. Sabes que el destino final no es la sepultura, es la eternidad. Todos en la vida hemos perdido un ser querido y todos soñamos con aquel grande encuentro que nos trae tanta esperanza y sucederá cuando Jesús venga. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13
hasta el versículo 18 dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque la muerte es considerada como un sueño donde un día vas a despertar. No quiero que puedas ignorar acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No existe mayor fortaleza y mayor consuelo que este texto bíblico. La esperanza hace que tu tristeza pueda ser diferente. Y allí dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nadie irá más adelante que otro. No es que un grupo ya está en el cielo disfrutando y el otro no. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Está hablando de un arrebatamiento glorioso, no en secreto. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En la vida, cuando enterramos a alguien que amamos, nuestro corazón se hace pedazos. Los recuerdos duelen. Y la muerte, cuando llega, destruye para siempre aquello lindo que teníamos con aquella persona que perdimos. Sin embargo, la muerte nos abre una herida que se va a cicatrizar completamente cuando Jesús regrese. Todas aquellas heridas abiertas cicatrizan. Cuando Jesús venga, no habrá más muerte. Será eliminada para siempre. El libro de 1 Corintios capítulo 15 dice que ese enemigo será eliminado. Todos soñamos con la venida de Jesús, porque la venida de Jesús no solamente trae un mundo nuevo, trae un final para todo aquello que nos causa dolor. Probablemente has perdido a muchos seres que amas en la vida. Y aquí el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, menciona por lo menos 5 puntos importantes que debemos saber. Número 1, por favor, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. ¿Qué cosa es ignorar? Pues no conocer. Por eso es que el tema de la muerte, aun cuando no lo querramos tocar, aun cuando no querramos hablar, es un tema que necesitamos conocer. Porque Satanás ha inventado tanta filosofía, tantos pensamientos, tantos argumentos para hacernos creer lo que no es verdad. Él es mentiroso. Por eso no ignores acerca de los que duermen. El tema de hoy nos sirvió para poder abrir los ojos a eso. Número 2, para que no te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza. La esperanza no solamente nos ayuda a lidiar con los problemas de la vida. La esperanza nos ayuda en los momentos más difíciles, en los momentos de dolor, en los momentos cuando parece que hemos perdido todo, en los momentos cuando parece que no hay salida, o en aquel momento triste, cuando pierdes a alguien que amas. No te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Número 3, Cristo. Porque así como Cristo murió y resucitó, Él es vida y Él dará vida a aquellos que creen en Él. ¿Sabes cuál es la lección importante aquí? Mientras estés en vida, acepta a Cristo. Porque cuando aceptas a Cristo, la muerte hoy puede llegar, pero no más será un punto final. Será apenas una coma, será una pausa hasta el momento que Jesús regrese. Y cuando Jesús regrese, las tumbas se abrirán.
¿Cuál es la garantía de que las tumbas se van a abrir de aquellos que creen en Jesús? Es que Cristo venció la muerte. Él tiene autoridad. La muerte es un enemigo que está vencido y que en breve será destruido. Jesús es vida. Por eso no desperdicies tu vida aquí sin Jesús. No permitas que el tiempo pase, porque la muerte te puede sorprender. Pero si la muerte te sorprende, cuando tu vida esté en Cristo, la esperanza es que un día resucitarás para vivir para siempre. Y hoy nos preparamos para poder abrazar a cuantos seres queridos que durmieron en el Señor. ¿Ya te diste cuenta que aquí Pablo habla a los que murieron como aquellos que están durmiendo? ¿Por qué están durmiendo? Porque están en un estado de inconsciencia. No están disfrutando. Ellos no están sufriendo. No, están descansando. Así como un sueño profundo, donde tú no tienes noción del tiempo que pasa. Tú puedes acostarte 9 de la noche y luego despertar 5 de la mañana. Tú no estuviste contando el tiempo que pasó.